Buscar una lectura de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Juan 5, 13. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos andamos en la Biblia? Aleluya, bendito Dios. No me pude gozar ayer mucho, hermanos, en el culto por el que estaba ahí, hermanos, perturbando el culto, pero me gocé porque había presencia de Dios. Y a la hora, hermanos, del culto, de la palabra, el fulano que estaba en la esquina sacó, hermanos, un teléfono y comenzó a buscar la Biblia en el teléfono. No en vano Dios me dio esa palabra cuando dije yo, si el pastor está mal, ¿cómo no estará la iglesia? Amén, hermano, es tremendo, pero nosotros nos gozamos con todo. Dios bendiga a los valientes que fuimos a gozarnos a aquel lugar. Amén. Y el 9 de octubre vamos de nuevo, pero para Nueva York a predicar la palabra. Vamos a ir a predicar a la iglesia central, gloria a Dios. Porque para Dios todo es posible. ¿Cuántos queremos seguir, hermanos, en esa lucha? Bendito Dios. Primera de Juan 5:13, ¿lo encontramos? La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Mire cómo dice, hermano, y esto quiero que se lo enseñe a un testigo de Jehová. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, literalmente lo dice, que Jesucristo es Dios. Este es el verdadero Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús solo es creación. Aquí dice que es Dios. Y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Le damos la gloria, Maestro, en esta tarde, Padre, habiendo leído tu palabra con tu pueblo que tienes acá en este remanente. Al igual sabemos que tienes pueblo en otros lugares. Oh Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos la alabanza, porque sus misericordias son muchas, Padre. Gracias, Dios mío, por el don inefable del Espíritu Santo, por el consuelo que usted nos regala, Padre, por la fuerza, porque sabemos que separados de usted nosotros nada podemos hacer. Ante ello, Dios mío, clamo la bendición, la fuerza, la sabiduría, la iluminación del Espíritu Santo para poder, Dios mío bendito, oh Dios eterno, hablar esta palabra. Que su palabra, Dios mío, pueda traer vida. Su palabra, Dios mío, pueda traer alimento, Dios eterno. Que la palabra quebrante la piedra. Oh Dios eterno, aquel que está necesitando una palabra, usted ha prometido hablar en labios prestados, que sea la escritura iluminando el entendimiento, oh Dios, tanto de mi vida para predicar como para aquel que va a recibir esta palabra, los que van a ver a través de ese internet, Dios mío, a través de YouTube. Oh Dios eterno, que la palabra llegue y que se retuerza la víbora que se va a retorcer, que se retuerza el tamagás que se va a retorcer, porque su palabra es viva y su palabra nunca caerá por tierra. Oh Dios eterno,
cuando clamo, oh Dios eterno, restauración y reprensión a través de la palabra. Lo declaramos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. A su nombre. A su nombre. Estamos vivos, hermano. Gloria a Dios. La lectura que hemos leído en esta oportunidad, la verdad central de la que Juan está hablando es del conocimiento de la vida eterna. Sabemos nosotros, hermanos, por la fe que somos hijos de Dios, y por la fe sabemos que vamos a entrar al cielo, y por la fe también hay que saber que hay que vivir para Él. Pero Juan está diciéndonos acá de una verdad, mejor dicho, de varias verdades, y es, amados hermanos, de que las peticiones que tenemos delante de Él, el Señor las va a contestar. Quiero enfocarme en ciertos versículos que he leído, tal vez no en todo el párrafo, pero sí en algunos. Por ejemplo, en el versículo 14 nos dice algo Juan, y dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa y es conforme a su voluntad, Él nos oye. Vaya, esa palabra oír, hay que saberla interpretar, porque las oraciones Dios todas las escucha. Aún la oración egoísta Dios la escucha. Aquella oración perversa que hace aquel creyente amargado y dice: Señor, que se vaya fulano de la iglesia, ese necesita arrepentirse. Dios la está oyendo. Pero hay algo, hay una diferencia en oír y en contestar. Literalmente, cuando decimos oír, es que lo oímos todo. Por ejemplo, yo como pastor, si vienen y me ponen queja de alguien, yo lo escucho, pero yo voy a utilizar la sabiduría si deberé atender a aquel contencioso o a aquella contenciosa que lo que quiere es un alboroto en la iglesia. Ahora, Dios ve de la igual manera cuando nosotros estamos orando, ¿qué motiva aquella oración? En ningún momento, bueno, yo como pastor, deberé caer en el error de hacer oraciones con semejante egoísmo para que alguien se vaya de la iglesia. La única manera en la cual yo puedo hacer una oración de esa manera, que yo sepa que un líder está en pecado y no se quiere sujetar. Por ejemplo, está en adulterio y ando pecando y ando desacreditando la obra. Allí sí debo orar yo para que se vaya, que se arrepienta o se vaya. Pero hermanos, de errores todos estamos plagados. Yo no voy a bendecir que se vaya fulano porque me pone cara. Esa oración Dios no se la va a contestar. Usted puede terminar quebrado por andar haciendo esa clase de oraciones. O sea, la oración verdadera es aquella que va conforme a la voluntad de Dios. Lo difícil en este tiempo es conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es la mía ni la suya. Muchas veces decimos: Señor, provéeme, ¿qué podemos decir? Un carro del año. Hermano, si con el carro que muchas veces se tiene no se le sirve a Dios como es, no digamos andar aparentando con un vehículo. Amén, hermano. Estamos pidiéndole al Señor: provéeme la visa, Señor. Yo quiero viajar, quiero llevar, pero cuando tienes la visa, hay creyentes que lo que se van a andar vacacionando en hoteles allá, andar en playas. Claro, yo no estoy en contra, digamos, de su familia. Bueno, en lo personal yo no fui a ninguna playa. Lo que quiero decir es que la gente agarra las cosas para su beneficio y no el beneficio de la obra de Dios. Adora al Señor. Hay que tener mucho cuidado, porque el conocimiento de la vida eterna es que si lo que yo clamo es la voluntad de Dios. Amén, hermano. Si lo que yo presento, si lo que me acongoja, lo que me hace llorar,
¿Cuántos de nosotros pasamos llorando que los queremos venir para acá? Y cuando estamos acá, los queremos ir de nuevo. ¿Sería esa la voluntad de Dios? A lo mejor tal vez sí, pero Dios es un Dios que hace justicia. Y cuando nuestros pensamientos se tuercen, es donde Dios dice: pediste equivocadamente. Hay muchos que piden, digamos los que están solteros, piden su esposo o su esposa. Jamás se fijen las apariencias. A mí me dolía ver jóvenes allá que hasta se encerraban en la iglesia hasta 3, 4, 5 días de ayuno porque andaban de novia con algún otro joven solo porque lo quería. Dios jamás va a estar obligado a aprobarte una relación solo porque te gusta un joven. Jamás. Jamás. Joven, Dios jamás te va a aprobar una relación solamente porque estás atraído hacia una señorita de la iglesia. Amén, hermano. Es que es cierto, nunca el Señor le va a contestar algo que no es la voluntad de Él. No siga dándole patadas al machete, hermano, porque va a terminar desangrado. No sigamos, hermanos, descarnando nuestra vida, clamando por lo cual Dios ya no lo aprueba. Vemos el ejemplo de Samuel, que dice que lloraba a Saúl todos los días. Lloraba: Señor, ¿por qué lo desechaste? O sea, más bien le pedía a Dios. Las lágrimas y el clamor de Samuel eran una intercesión ante Dios por Saúl, porque él lo había ungido y lo había puesto. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Yo ya lo he desechado. Cuando Dios desecha algo, no llore. Hay hermanas que pasan llorando por el marido que tuvo hace 30 años todavía. Y viene a estar pagando el pobre viejito que tiene en la casa. Pasa llorando por aquel que fue con el primero que se casó, se acompañó y le da molote al pobre viejo que tiene ahora. Pasa llorando el pasado. Deseche lo que ya pasó. Sane ese corazón. ¿Cuántos le adoran? Mire, jamás el Señor va a contestar oraciones egoístas. Jamás. Jamás Dios va a exaltar a alguien que quiere su beneficio. Fíjense que hay bastantes hermanos que se gradúan de institutos bíblicos con la intención de llegar a misiones donde les ofrecen visas para irse de misioneros a países más civilizados donde tienen todas las prestaciones. Algo otros hermanos anhelan ministerios para lucrarse de lo que la iglesia o lo que los concilios les van a otorgar. Hermano, ¿quién nos motiva a pedirle a Dios? Lo que estamos pidiendo será la voluntad de Dios. Amén, hermano. Muchas veces nuestro carácter no nos permite avanzar de lo que Dios nos quiere dar. Nunca lo que tú piensas que es tuyo es la voluntad de Dios. Pero sabes, hermano, qué precioso es cuando estás haciendo algo que es la voluntad de Dios. ¿Verdad que vale la pena luchar? Porque ahí dice: y sabemos que Él nos oye, el versículo 15. Cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo que usted le clama a Dios, si lo hace de corazón y sabe que es la voluntad de Dios, denle con todo. No se detenga, hermano. Si usted le está pidiendo a Dios por un ministerio, el Señor se lo va a dar. ¿Sabe qué es lo primero que le vamos a pedir cuando estemos pidiéndole un ministerio a Dios? Lo primero es humildad. Acá decía mi hermana que cantaba, y es cierto, los aplausos no son para el que está cantando. ¿Cuántos le adoran? Los glorias a Dios, los aleluya, no es para el predicador. Las alabanzas, hermano, todo lo que la gente hace desde abajo no es para el que está arriba. Todo es para la gloria y la honra del Señor. Debemos pedirle a Dios que forje nuestro carácter y que nos diga: haznos humildes. Me recuerdo una de las misiones que antes fueron de sana doctrina, hoy ya no. Una de las cosas que le enseñaban a los miembros, lo primero, le mataban el orgullo. Usted no es nada, eso es lo que le decían. Usted no es nada. Cuando alguien le aplauda, sepa que es para Dios.
Y yo tuve la oportunidad de platicar con un varón de esos. Y le dije cuando él pertenecía a esa iglesia: ¿qué mensaje se echó, varón? Yo no soy nada, me dijo. Yo no soy nada, me dijo. Denle la gloria a Dios, yo no soy nada. En esa, hermanos, misión, les enseñaban a los hermanos a que el orgullo quedara muerto y que toda la gloria sea para Dios. Había un pastor que decía que cuando él iba a predicar a otro lugar no le gustaba esos banners donde se decía gran campaña evangelística con el pastor y evangelista y todas las grandes letras, y allí una letra chiquita predicando el evangelio de Jesús. ¿A quién estaban presentando? Dijo el pastor. ¿A Jesús o el pastor? Mire, se cumplió una profecía del hermano que murió en África. Él era un hombre humilde, pero hubo un hermano de aquí de Costa Rica que él profetizó la muerte de él. Y lo dijo públicamente. Yo he visto los videos. El Señor ya me dijo que se va a llevar a este predicador, porque la gente ya no sigue a Dios sino al predicador. Y dice el Señor que se lo va a llevar luego. Cabal, hermano, no se pasaron ni 2 años cuando se cumplió la profecía. Porque la gente ya no pone la mirada en Dios sino en el hombre. Usted no ponga la mirada en el saco de carne, hermano. No ponga la mirada en el hermano que es el que más bonito canta. No ponga la mirada en el que profetiza. Oiga, no ponga la mirada en el que echa demonios. Ponga la mirada en Dios. Porque el hombre hoy es, mañana no es. Por eso tengamos cuidado cuando le pedimos algo al Señor. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que estamos añorando? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? ¿Qué clase de fuego estamos encendiendo? Un fuego extraño encendido en un altar es un problema para apagarlo. Porque cuando comienzan esos pleitos de poderes entre los liderazgos, que este quiere ser más que otro, que no, que a mí me tienen que hacer caso, que a mí me tienen que seguir. Aquí nadie sigue a nadie. Aquí hay un Dios poderoso, hay un líder supremo que se llama Jesucristo de Nazaret. A Él sígalo, a Él mírelo. Él no le va a fallar. Le va a fallar el pastor, le va a fallar el copastor, le va a fallar el diácono, le va a fallar la diaconisa, le va a fallar el ministro de alabanza, pero mi Cristo jamás le fallará. Imagínense que cuánta gente se cae del evangelio solamente porque se va a pecar al que seguían. Yo le aseguro que al tronarse el diablo un grandote de los que hay ahorita, bastante gente se va para el mundo. Se va, hermano. Allá en El Salvador, una de las iglesias más numerosas, el pastor cayó en pecado. Un hombre que con una palabra echaba fuera a los demonios. Cayó en pecado con una secretaria. Y la iglesia se tambaleó, hermanos, y estuvo a punto de ser destruida. Y cientos de personas se fueron a pecar. Porque ponen la mirada en el hombre. Por eso hay que tener cuidado qué le pedimos a Dios. Porque Dios te puede dar poder. Porque imagínense Salomón. Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio, pero no la supo utilizar. Que Salomón se perdió, hermano. No hay evidencia bíblica que se haya salvado. La Biblia termina diciendo que Salomón apostató, se casó con muchísimas mujeres, adoró ídolos, hermano, puso templo a sus ídolos paganos que sus viejas, sus mujeres tenían, y no habla de un arrepentimiento. ¿Qué significa? Dios le dio sabiduría, pero no le pidió a Dios la sabiduría para permanecer en ella. ¿Qué quiero decir con esto? Si pedimos algo, pidamos para poder permanecer en aquello. Porque podemos pedirle a Dios, digamos, unción. ¿Sabe qué es lo primero que vamos a pedir? Es armonía en la iglesia. Mire, yo prefiero que haya armonía a que pasen 5 saltando ahí diciendo, mordiéndose puro perro. Así se lo digo. Y soy sincero, sin pelos en la lengua. Yo prefiero que haya armonía en una iglesia a que pasen 4 viejas chambrosas danzando y después mordiéndose en el WhatsApp. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? ¿Qué le estamos pidiendo? Lo primero que se pide es la armonía. Cuando la armonía está,
el Espíritu Santo dice: aquí voy a estar yo. Tampoco ande pidiendo perfección si todos tenemos errores. Si santos allá arriba están en el cielo. Si santos, el único santo aquí es mi hermano Santos, que se llama así. Amén. Que así se llama Santos. Y todos nosotros tenemos alguna colita que los patea, va. Hay quien que se la lleva de super santos y le buscan, le hallan. Amén, hermano. Yo les aseguro que al hacer un rebobinado en el cassette, ¿se acuerdan cómo se hacían los rebobinados, va? O buscar una aplicación, hermano, un teléfono, de hacerle un hand reset, y usted viene y le busca con una aplicación y le halla todo. Así, si lo buscan, los hallan. No se crea el super santo. Aquí estamos luchando por santificarnos. Yo sé que si usted huele santidad, el diablo le va a tener miedo. Amén, hermano. Yo sé que si usted anda santificado, el diablo solo se le va a quedar viendo así, ¿ve? Y usted se va a parar como ese. Si usted anda santificado, el diablo le va a presentar la mejor fruta, pero usted sabe que se va a parar como es, porque le habremos sabido pedir a Dios. A Dios hay que saberle pedir. ¿Qué le estamos pidiendo? Me recuerdo que había unos jóvenes en aquel tiempo que decían que querían poder. Poder, decían ellos. Queremos presencia. Votados terminaron. Imagínense, irrespetuosos. Hermanos, no se sujetaban al pastor. Y eso a mí sí me lo enseñaron, fue sujetarme al que Dios había puesto. Hacían las cosas a su manera. Se perdieron, se los llevó el diablo y andan botados. Por eso, ¿qué estamos pidiendo? ¿De qué manera estamos clamando? Claro que yo sé que usted conoce bien qué es la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay hermanas que quieren que el marido se le convierta, pero no le da buen testimonio. ¿Cree usted que si una cristiana se pone a ver novelas juntamente con el esposo, cree que Dios va a contestar esa petición? Yo sé que la voluntad de Dios es que el esposo llegue, pero la esposa tiene que ser ejemplo. El problema es que hay hermanas que ella misma le lleva de la tienda los cigarros al marido. Oiga, ¿y cree usted que Dios se va a manifestar de esa manera? Como ese alcahueto, hermano, que le alcahuetea cosas a la nieta en la casa, a la hija. No colabore con el pecado, porque Dios no va a contestar esa petición. Pero sabemos que Él nos oye, dice, si es la voluntad de Él. Y usted dice: aunque vea oscuro a mi lado, mira para allá oscuro, mira para acá oscuro, mira para abajo oscuro, se mira la cara también negra, oscura, pero usted mira por el frente, hay una luz. Hay una luz al final del túnel, que al final del túnel está su bendición. Al final del túnel está la batalla ganada. Aguante, parémonos como es, amén, hermano. Como cuando se echaba el tercio de leña en el lomo, usted iba subiendo por el cerro y sentía que la lengua se le iba saliendo ya, que se ahogaba, que el corazón se le iba a salir, pero sabía que al llegar allá estaba el palo de Nance, el palo de Tihuilote, y usted iba a bajar el tercio de leña y se iba a descansar. Así es este camino. Usted va a sentir rendimiento, va a sentir cansancio, le va a dar hambre, le va a dar sed, va a pasar pobreza, pero sabe que viene un tiempo por el que espera en Él, que grande Dios exalta. ¿Cuántos saben que Dios exalta? No se conforme vivir miserable. Pídele a Dios la bendición, clame a Dios que Dios lo va a bendecir, el Señor le va a abrir puertas, el Señor lo va a exaltar. Todo es en el tiempo de Dios. No se sienta mal porque ve que otro anda carro que hasta la cara se le ve cuando según lo ande brillante, y usted el carro que anda lo anda enmasillado y podrido. Usted alabe a Dios, porque en el tiempo de Dios Dios le dará cosas grandes. Hay que saberle pedir a Dios. Hay muchos que le piden hermosura a Dios cuando piden esposa, que sea así, que sea allá, pero no le piden que sea cristiano. Yo conozco hombres allá que sus esposas atractivamente no tienen un gran galante físico, pero son grandes mujeres que respetan a sus maridos. ¿Y de qué le sirve a un hombre tener una gran mulona, hermano? Y ese es el diablo.
¿O de qué le sirve a una hermana tener a un hombre que los gatos, los molleros son así? No lo sintamos mal, ¿verdad, los hermanos? Pues sabe que no le va a beneficiar en nada. No le va a beneficiar, tal vez le va a beneficiar su carne, pero no la del espíritu. Y como el hombre de Dios, la sierva de Dios, lo que pide es una ayuda idónea y un varón idóneo. No pide carne, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cualquier petición que tengamos delante de Él, Él la va a contestar en su momento. Cuando menos acuerde, va a tener esa llamada. Cuando menos acuerde, le va a caer ese correo electrónico o ese correo postal ahí con esa carta. Ahí va a decir Usis, ¿verdad? Ahí le va a caer, hermanos, el correo de migración. ¡Aleluya! Y aquí van a estar las acciones de gracia. Cuando le llegue el sello I-551, ¿verdad? ¿Sabe qué es ese, verdad? La green card. Cuando le llegue, hermanos, ahí a usted la bendición. Cuando le digan, aquí está tu permiso de trabajo. Amén, hermano. Cuando le aprueben lo que usted está pidiendo. Pero hay que derramar lágrimas. Hay que perderle el amor a la rodilla. Mire, hermano, aquí como estamos de galán que podemos arrodillarnos en la alfombra. Aquí puede pasar hasta 3 horas de rodillas. Viera ya cómo se siente, hermano, la rodilla en aquel calichero, hermanos, en aquel piso duro. Cómo se retuerce uno. Pero allí está adorando a Dios. Y nosotros muchas veces somos como el caballo. Que el caballo no se tira de rodillas. La vaca y el buey sí, pero el caballo no. Hermanos, tenemos que buscar a Dios, porque Dios bendecirá al que le busca. Ya vienen esas peticiones, hermano. Ya vienen en camino. Había una hermana que decía, no, decía el Señor, no todos le contesta, decía la hermana. Yo llevo, decía, tantos años pidiéndole a Dios y no tengo mi petición. Como tanta gente que hay, imagínense cómo tenía de inmadura la fe esa hermana. Como que Dios fuera como nosotros, que digamos, si yo le llamo a mi hermano, en el momento me contesta, pero le llama a otro, está, la línea la tiene ocupada porque está hablando conmigo. Entonces, Dios no es así. Dice que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios está aquí ahorita que usted le está adorando, y va a estar más tarde allá, usted me va a estar hartando a mí. Allí va a estar Dios también, amén, hermano. Allí va a estar Dios allí, porque Dios donde quiera está. Le digo, evidencialmente en la Biblia, Dios te va a contestar. Dios no se queda con nada. Y ninguna de las palabras que Dios habla van a caer por tierra. Pero sí, hay una verdad central. Tenemos que estar seguros que lo que estamos pidiendo sea la voluntad de Dios. Amén, hermano. Sea la voluntad de Dios. ¿Cuántos adoramos a Dios? Ahora pasamos a otro aspecto. Dice el versículo 16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Sabe cuáles son los pecados de muerte? Por ejemplo, si usted, siendo cristiano, comete un pecado sodomita, un pecado de carácter homosexual con una persona de su mismo género, usted está en pecado de muerte. No se puede pedir por esa persona. Se entrega a la gracia, que Dios tenga misericordia de él. Porque usted conoció, porque está hablando de cristianos. El que no conoce de Dios, pues también está atado, pero ese no conoce de Dios. Pero pecados de lesbianismo, una persona que haya sido cristiana, bautizado en el Espíritu Santo, inclusive haya profetizado, haya participado de un altar, y se va por el mundo a pecar, a acostarse con homosexuales si es hombre, o a acostarse con lesbianas si es mujer, esa persona está bajo pecado de muerte. No puede pedir por ahí. La Biblia lo dice. Porque han caído de la gracia. Si alguno de ustedes cayó en un pecado de eso antes de ser cristiano, eso fue antes.
Pero de la gente que fue cristiana y se va, o inclusive hay gente en las iglesias que está en eso y anda practicando eso, esa persona está bajo muerte. ¿La puede perdonar Dios? Sí, si se arrepiente y viene a Dios. Pero aquí dice que eso es un pecado de muerte. ¿Sabe qué otro pecado es pecado de muerte? Es que un cristiano vaya a consultar brujos. Ese es un pecado de muerte. Muchos dicen, no, dice, si yo mando allá a consultar a la niña Chepa, amén, a la hermana Santos. Había una bruja por aquellos lados que se llamaba hermana Santos, así le decían, hermana. No sé por qué lado era, no sé si era por los lados de Usulután, por La Poza, por los lados, algo así. No sé si alguien tal vez escuchó alguna vez de esa señora que se ponía la mantelina y recetaba sales, cosas así. Bueno, que debe haber recetado azúcar también, ¿verdad? Recetaba toda clase de cosas. Y el que se va a meter donde un brujo, ese está bajo muerte. Yo he conocido casos de señoras que le han hecho males a otras personas y yendo a la iglesia. Y está bajo pecado de muerte. No puede pedir por esa persona. Ahora, ¿a qué conlleva el pecado? A la muerte. ¿Qué quiere decir acá Juan? Si alguien cometió pecado de muerte, por favor no se meta en eso usted. Ahí déjelo. Simplemente que vea a Dios qué hace de él. Ahora, hay otro punto. Si una persona grave de enfermedad por el pecado que cometió, no se puede orar por él, porque está bajo pecado de muerte. Y el pecado lo va a llevar a la mismísima muerte. ¿Cuántos adoran a Dios? Aquí dice, textualmente lo dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. O sea, está hablando de los que están enfermos. Por ejemplo, un pastor que cae en adulterio, literalmente cometió un pecado de muerte. Un pastor que cae en adulterio, hermanos, es pecado de muerte. Había un pastor que dice que se enteró que un pastor había caído enfermo y él fue tajante con él y le dijo, pero no es causa de... Así le dijo él, no es por alguna faldita que has caído. Le dijo. Sí, le dijo. Mientras no confieses tu pecado y le pidas perdón a Dios, yo no te puedo venir a poner manos aquí. Le dijo. Aquel hombre dice que echaba un tufo, hermano. Un mal olor, como echan las cajas de algunos de nosotros, amén. Echaba un tufo, hermano, que aquel hombre dice, apestaba. Entonces, y murió. El pecado de muerte se lo llevó. Porque no es lo mismo que peque un hermano a que vaya a pecar yo. No es lo mismo, hermano. Yo sé que el pecado, digamos, Dios los libre. Si adultera uno de ustedes, va a tener su juicio. Pero si adultero yo como pastor, llevo un juicio terrible sobre mi vida. Por eso en algunas misiones son más estrictas que otras. En algunas misiones, si un pastor cae en adulterio, jamás lo vuelven a subir al pastorado. Hay iglesias que son delicadas. En otras no, ¿verdad? En otras pues el hermano se restaura, se le ve el cambio y con el tiempo se le da otro pastorado, porque bueno, Pedro negó al Señor también, ¿verdad? Hasta bajo maldición, un pecado terrible que Pedro cometió. Fue pecado de muerte el que Pedro cometió. Si usted no lo sabía. Porque Pedro dijo, bajo maldición, yo a Jesús no lo conozco. Un pecado mortal. Pero Dios le había dado una promesa y le había dicho, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero yo le digo, tengamos mucho cuidado y no vayamos a caer en un error de esos. Porque si caemos, hermanos, en un error de esos, podemos fracasar. Miren qué bonito nos vemos aquí adorando a Dios. Ya está pasando el verano, ya viene el invierno, hermano. Y aquí tenemos que estar. ¿Cuántos quieren estar acá? ¿O están pensando en cuevarse, hermano, por el frío? No, hermano, aquí tenemos que venir a este lugar a adorar el nombre del Señor. Porque el Espíritu de Dios nos ha hecho libres. Versículo 18, versículo 17. Toda injusticia es pecado,
Pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Aquí entramos a un punto. ¿Puede un cristiano caer endemoniado? Aquí viene una pregunta. Aquí viene una pregunta. Legítimamente, un cristiano santificado no puede caer endemoniado. Aquí dice: si alguien cae poseído y una voz habla a través de él, habría que investigar qué llevó a aquella posesión. Claro, hay una diferencia entre una opresión y una posesión. Porque hay personas que, bueno, inclusive en el culto podría caer alguien ahí retorciéndose, pero no habla ninguna voz a través de él. Y lo puede atacar el enemigo y puede retorcerse, pero es un ataque, no es una posesión. Ahora, dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado y el maligno no le toca. Dos cosas. No practica el pecado no quiere decir que no peca. Óigame bien, interpretemos el versículo como dice: el que es nacido de Dios no dice no peca, no dice eso. Dice que no practica el pecado. ¿Cuál pecado? Los pecados de muerte. Por ejemplo, digamos, cualquiera de ustedes podría tener un enojo ahorita, salir bravo ahí, que no se cae, aventando patadas y llevándose los carros encima. Ese es un pecado de enojo. Cualquiera lo puede cometer. Pero ya un pecado de adulterio es otra cosa. Práctica a pecado común es diferente. Por ejemplo, el pecado de la lengua, la mayoría caemos en el pecado de la lengua. De murmurar, de jactanciarnos, de difamar, de inculpar, de menospreciar, de calumniar, hermanos, de dañar la imagen de una persona, de desacreditar a alguien. Son pecados de la lengua. El chisme, hermano, es como bocado suave, dice la Biblia. La mayoría caemos en ese pecado. Pero el pecado práctico o de práctica, como los pecados de origen sexual, esos hay que evitarlo. Por ejemplo, las fornicaciones dentro del matrimonio cristiano, hay que tener cuidado. Ese es un tema que en su momento lo voy a dar. Prácticas íntimas prohibidas. Amén, hermano. En su momento vamos a dar una enseñanza, pero solo los de matrimonio. Muchos están en pecado de muerte en sus matrimonios y no se dan cuenta la maldición que han provocado, y Dios no está allí. ¿Cuántos adoran a Dios? Hay que tener cuidado, hermano. Abandonemos toda práctica. Abandonemos el pecado, aunque lo sientas placentero, aunque te agrade, aunque sientas que se te va a costar despegarte de esos que ves en la televisión. Pero el que es nacido de Dios no practica el pecado. El que es nacido de Dios sabe que no puede ver vulgaridades en el internet. El que es nacido de Dios sabe que lo que debe hacer él es agradar a su Dios, que lo tomó por soldado. Esto no se trata de agradar al pastor o agradar al copastor. Esto se trata de adorar a Dios que te llamó, porque la Biblia dice: vosotros me seréis una nación de sacerdotes y de gente santa. Hay que santificarnos. ¿Qué importa que otras iglesias el diablo la gobierne? ¿Qué me importa a mí que en otras iglesias el pastor sea un perro? ¿Qué me importa a mí que en otras iglesias el pastor sea un lobo? Aquí tenemos que santificarnos y vivirnos para él. Ay, que los tilden como quieran, yo sé que se retuercen, porque la verdad se la grité en la cara y le sacudí a esa iglesia hipócrita que no quieren adorar a Dios como es. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos tenemos un Dios vivo y verdadero? Abandonemos la práctica, porque, y mire, el que tiene temor a Dios, el mismo Espíritu Santo le dice: no lo hagas. El joven que tiene temor a Dios, el Espíritu Santo le dice: no, hijo, no busques pornografía. No, dicen bastantes, sí, que fue que allí me lo tiró la página. No, vos la buscaste, perverso.
¿Cierto? La vulgaridad, la obscenidad, hay que apartarla de nosotros. Aquí dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Versículo 19, entramos a otro aspecto. Y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. No le extrañe que el mundo entero está bajo el maligno. Amén, hermano. Ahorita se ha levantado una campaña diabólica, la vamos a llamar así, para tratar de afeminizar a los varoncitos. Hay una canción que se llama Baby Shark, no sé cómo es que se llama. Bien, hermano, las cochinadas. Yo una vez me quedé viendo eso. Homosexuales son los que salen bailando ahí. Y me llamó la atención porque comencé a buscar varios videos y lo mismo, hermano. Con el color, hermanos, arcoíris, cosas así. Viera a los niños cómo les gusta eso. Allí les van metiendo psicológicamente la ideología de género. Eso demuestra lo que el versículo dice, que el mundo entero está bajo el maligno. Ahí están unas caricaturas cristianas, hermano. Ahí búsqueselas al niño, para que el niño vaya aprendiendo de la palabra de Dios. Pero solo vea usted cómo el mundo se va dando a conocer que el maligno lo gobierna. Imagínense nuestro país ahorita, pues. Nuestro país está cayendo en una dictadura, hermano. Está cayendo, hermanos, en un hoyo ahorita. Viera cómo la gente ya habla del gobierno. Pero yo porque vengo de allá. En los noticieros tiran una cosa, pero lo que vive la gente, el salvadoreño de a pie, como decimos, sabe cómo está la situación. ¿Pero qué nos enseña esto? El mundo entero está bajo el maligno. O sea, Juan está dando a entender que si el mundo entero está bajo el maligno, nosotros no debemos conformarnos a ir como el mundo va y pecar contra la voluntad de Dios. O sea, no queremos pecar, no porque nos lo exigen, sino porque la palabra de Dios nos lo demanda. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Cuántos guardados de los ídolos hay? Pues y es que nosotros muchas veces pensamos que el ídolo solamente es la imagen de la Virgen de Fátima. Pensamos que es el Cristo de los Remedios, la Virgen de Asunción, del Rosario, del Carmen, de Suyapa, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Santana, ¿verdad? La María Concepción. No, hermano, no es eso. Los ídolos, ¿saben que son muchas veces? El teléfono, el televisor, hermano, la tabla. Pero no la tabla la que se ocupa para cerrar madera, no. La tabla, la que tiene ahí usted. La de $1000, qué desgraciados somos que una buena Biblia no la compramos, hermano. Pero para teléfonos andamos tamaños tabletones. Para eso sí se va a engaranar a las tiendas. Usted a sacar teléfono, cosa que a mí no me importa. Pero le voy a decir algo: si usted así como se enchuta, como decimos, para sacar un buen teléfono, una buena pantalla de televisor como esta, hermano, tiene que usted enjaranarse por una buena Biblia. A su nombre. Ya le mira diferente aquí, hermano. La luz de vuelta ya de la discoteca. ¡Santo! ¡Bendito Dios! Bueno, pero estando en Babilonia siempre adoramos a Dios. ¡Y el bien! ¡Y a su nombre! Bueno, cada quien con lo suyo, ¿verdad? Pero nosotros adorando al Dios verdadero. ¿Quién vive? Hermano, limpiémonos, 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 limpiémonos. La cosa no es limpieza, no, limpiémonos. Hablemos en manada, incluyámoslo. Limpiémonos, limpiémonos. El que esté limpio dice que sea limpio. El que esté limpio, a mí que me importa, hermano, que me vean así. Hoy que fui al Salvador, todos admirados, que solo con camisa manga larga yo andaba en el cantón con la gran calor, bañado a sudor y con camisa manga larga por dentro, así como ando pues.
Y me dice un hermano, mire que me llevé una impresión con lo que me dijo. Qué tremendo el hermano Hugo, ya no es el mismo Hugo de antes, dijo. Dije yo, qué barbaridad dije yo. Porque yo, bueno, comúnmente siempre utilizo esta clase de vestuario acá en la iglesia. Pero afuera comúnmente uno anda en camisa sport, pero no desordenado, pero camisa sport. Y yo cuando iba al cantón donde yo soy, yo siempre llevaba mi camisa manga larga, rara vez fui con camisa sport. Pero se sorprendían cuando me veían. Yo les digo, no, es que aquí no se trata de agradar al hombre, aquí es de agradar a Dios. Amén. Aquí no es de venir a pantallar lo que no somos. Yo sí lo digo a los hermanos. Amén, hermano. Yo, hermanos, me llené de ir en una iglesia por ahí que pasó a cantar una muchacha que estaba enseñando todo, hermano. Me indigné, hermanos, que no había nada que ocultar a aquella joven. Enseñando todo, hermano. Un solo desorden. Sabiendo yo que Dios es un Dios de orden. Y que Dios me dice que el que es de Dios no practica el pecado. Y el pastor que permite eso está ñopo, lo tiene ñopo el diablo. Son pastores que tienen visión de pijuyo. Amén, hermano. ¿Sabía usted que el pijuyo no ve lejos? El pijuyo solo es en charrala y está allí pijuyo en el charral, pudiendo salir del charral. Así hay muchos pastores pijuyos en este tiempo, hermano, que están tolerando en la iglesia lo que sea, con tal que le lleven el chingaste. Son puros canarios que le cantan al mejor alpiste, les gusta que les tiren grano. Así hay algunos perros que me van a ver en ese hermano este teléfono. A esto le tiran, ¿ve? Si la gente no se siente a gusto donde ellos, ¿y por qué los detienen, hombre? Si la gente va a estar donde siente que la presencia de Dios está. ¿Cuántos adoran al Señor? Limpiémonos cada día que Cristo está en las puertas. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer algo. Gloria a Dios. Quiero hacer pasar a mi hermano William, gloria a Dios. Vamos a levantarle la